Continuamos con este ayuno. Espero que ustedes estén viviendo este tiempo como lo estoy viviendo yo. Qué bonito escuchar al Señor hablando en esta secuencia. Primero en el Salmo 1 de la restauración personal. Esa persona a la que debemos todos anhelar a llegar. A estar plantados a la orilla del río, a la orilla de las aguas del Señor. Y luego Ricky con el Salmo 55, hablando de ya una restauración, ya estando cada uno restaurado en familia, comenzar a buscar esa restauración para que llegue a la sociedad. Y cuando esa restauración llega a la sociedad, pues es cuando vamos a ver la presencia de Dios en cada esquina de nuestro país. Y esa es una tarea para nosotros. Acompáñenme y oramos para iniciar esta enseñanza. Mi Dios Padre Santo, te damos muchas gracias por permitirnos estar en este lugar hoy como iglesia delante de ti, rendidos a tus pies, humillándonos delante de ti. Hoy yo te pido, Señor, que nos sigas hablando, que prepares nuestros corazones para recibir este mensaje de parte tuya. Permite, Señor, que lo que hoy estamos viendo sea un reto para salir a impactar la sociedad, para que empezando por nosotros mismos y nuestras familias, podamos avanzar y ver a nuestra sociedad rendida delante de ti, disfrutando de tu presencia en medio de la sociedad colombiana. Te lo pedimos en tu santo nombre, Señor Jesús. Amén. Vamos a avanzar y llegamos a Isaías 55. Nos vamos a estar moviendo en Isaías 55, versículos del 1 al 9, para que en sus Biblias marquen ahí ese espaciecito. Pongan el dedo en Isaías 55 y nos movemos de ahí en adelante. Isaías 55 es un llamado a la fe que se hace al mundo gentil por la gracia de Dios. Es un llamado a la fe a esos que no deberían estar poniendo su fe en el Señor, porque eran gentiles. La fe llevaba al pueblo judío a acceder a la salvación a través de su fe en Dios, pero no a los gentiles. Recuerden que en ocasiones se referían a los gentiles como perros. En ocasiones se referían a nosotros de esa manera, porque no somos judíos. Esto que vamos a leer es un llamado a ese mundo afuera, el que cree que no tiene esperanza. Nosotros estamos acá, nos rendimos a los pies de Cristo y aquí sabemos que tenemos salvación. Pero afuera hay personas cuya esperanza la están poniendo en lo que suceda mañana en las urnas, cuando nuestra esperanza debe estar en el Señor. Isaías 51:5:1 dice: vengan a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y comer los que no tengan dinero, vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Es una invitación a participar gratuitamente de la gracia de Dios. Es una invitación a que den la vuelta por atrás, porfa, Josh. Es una invitación a que todo aquel
que cree que no tiene cómo acceder a la gracia de Dios, pueda acceder de manera gratuita. Dice, vengan a las aguas. ¿Para qué venir a las aguas? Para hacer ese árbol plantado a la orilla del río, lleno de vida, que la hoja no cae y siempre da fruto. Es una invitación a esos que creen que ya no hay salvación, que ya no hay consuelo. Cuando dice, vengan a las aguas, tiene mucho que ver con Isaías 44, versículo 3, que dice, regaré con agua la tierra sedienta y con arroyos el suelo seco. Derramaré mi espíritu sobre tu presencia, sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus vástagos. Dios ha prometido que al que no tiene esperanza va a derramar su presencia y lo hará así como el agua, la lluvia riega la tierra. Lo hará a través de nosotros, gota a gota, llevando la presencia del Señor a la tierra seca, para que el que está fuera, el que no tiene esperanza, pueda llegar un día a ser como un árbol plantado a la orilla del río. En Isaías 44:3 se hablaba de unos beneficios especiales que había determinado Dios para el pueblo de Israel. Pero como una consecuencia universal de un despliegue espiritual, nos usa a nosotros para llevar esa salvación a los que no la tienen. Y dice Lucas 24, versículo 47, en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Comenzando con nosotros mismos, comenzando de manera individual, comenzando con mi familia, como lo decían Jorgito y Ricky. Pero ojo, ahí dice todas las naciones. El yo estar plantado a la orilla del río es un comienzo. El plantar a mi familia como célula primaria de la sociedad es solo un comienzo. El avanzar a la sociedad es el plan de Dios. Por eso dice, predicarán nosotros el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Nosotros no hemos sido salvos, no hemos sido plantados a la orilla del río para quedarnos con eso, sino para llevarlo a todas las naciones. Cuando dice a todas las naciones, ese todas, siempre he dicho, es un absoluto y el absoluto en la Biblia es absoluto. Este absoluto en particular es un absoluto que se le debe prestar atención. Por lo tanto, si tienen sus Biblias abiertas en Lucas 24, 47, deberían subrayar donde dice todas. Porque esto es Dios entregándote una responsabilidad. Dios diciéndote que debes ir y predicar arrepentimiento y perdón allá afuera. Claro, en estos días uno de los temas más comunes es la política. Y entonces si nos vamos de izquierda, de derecha, de radical, ¿y por qué esto nos está quitando el tema principal que debe ser arrepentimiento y perdón de pecados? ¿Por qué estamos hablando los hijos de Dios que sabemos dónde se pone la esperanza? ¿Por qué estamos hablando más de política que de arrepentimiento y perdón de pecados? Y no estoy diciendo que hablar de política sea malo, ni más faltaba. De hecho, tenemos una responsabilidad muy grande al elegir nuestros gobernantes. Claro que lo tenemos que hacer.
pero no puede ser el tema principal cuando el Señor nos ha llamado a nosotros a hablar de arrepentimiento y perdón de pecados. Es que ahí en Isaías 55 comienza diciendo, vengan a las aguas todos los que tengan sed. No está diciendo, vengan a las aguas todos los que ya están mojados. No está diciendo, vengan a mí el pueblo que ya ha sido salvo. Está diciendo, vengan a las aguas todos los que tengan sed. Y en Lucas 24, pues está diciendo que es nuestra responsabilidad ir y mojar esa tierra, predicar arrepentimiento y perdón de pecados para que ellos puedan venir a las aguas. Son ellos los que tienen sed. Y esa expresión encuentra mucho más sentido cuando leemos las bienaventuranzas en Mateo 5, versículo 6. Dichosos los que tienen hambre y sed. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Es su justicia. No confiamos en la justicia de uno, otro u otra. Confiamos en la justicia del Señor. Sea cual sea el gobierno que quede en Colombia, nosotros necesitamos ir a predicar palabra de arrepentimiento y perdón de pecados, porque esas personas que tienen sed, que menciona Isaías 55:1, tienen sed de justicia. Y la sed de justicia solamente se sacia con la justicia del Señor. Continuamos en el versículo 2 de Isaías 55. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien, y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Esta pregunta no es una pregunta para responder. Esta pregunta no es una pregunta para analizar, no es una pregunta retórica. Esta pregunta es una pregunta de regaño. Esta es una pregunta tipo mamá cuando le dice al niño, ¿por qué no has hecho la tarea? Ahí no está esperando a que el niño le responda. Te voy a explicar y tengo 3 argumentos. Número 1, no. Ahí el niño se queda callado. Ahí no lo está llevando a que reflexione por qué no ha hecho la tarea. ¿Por qué no has hecho la tarea? Es una forma de mamá de decir, ve y haz la tarea. Así cuando Dios nos dice, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en que no satisface? Nos está diciendo, no gasten el dinero en lo que no es pan y el salario en lo que no satisface. Y está usando esta expresión como una analogía. No gastes tu tiempo en lo que no es predicar perdón y salvación. Debemos gastar nuestro tiempo en predicar perdón y salvación a ellos que tienen sed de justicia. No debemos gastar nuestro tiempo en nosotros mismos y en satisfacer nuestras necesidades. No, en este momento no hay un tiempo para todo. En este momento necesitamos ir y predicar perdón y necesitamos ir a predicar salvación. No es tiempo de gastar el dinero en lo que no es pan. No es tiempo de gastar nuestros esfuerzos en lo que no es predicar salvación. Cuando Isaías 55, versículo 2 dice, no es pan, está hablando del pan de engaño. Está hablando, similar a lo que se menciona en Proverbios 20, 17, dice, tal vez sea agradable ganarse el pan con engaños, pero uno acaba con la boca llena de arena. Tal vez sea agradable invertir tiempo en nosotros y decir, voy a tomar una pausa y voy a dejar de predicar perdón y salvación al sediento.
y voy a invertir un tiempito en mí. Me lo merezco. No lo debemos hacer, porque ese pan de engaño te deja la boca llena de arena. Vamos a creer que estamos haciendo algo bueno al invertir ese tiempo en nosotros y nos estamos engañando a nosotros mismos. Es tiempo de predicar perdón y salvación. Usemos las conversaciones sobre política para llevar a las personas a entender que si bien puede haber una afiliación de uno, del otro, de la otra, nuestra afiliación principal debe estar en Jesús, rendidos a los pies de Cristo. No hay otro lugar en donde el pueblo de Dios deba estar hoy. Dice Juan 6:32, les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. No somos nosotros los que satisfacemos nuestras necesidades. Podrán estar diciendo, pastor, perdóneme, pero es que uno sí necesita el descanso, Dios descansó, uno necesita invertir tiempo en uno mismo. Tienen toda la razón, hay que descansar. El que no descansa se quema. Dios nos enseñó el descanso. Una cosa es un descanso proporcional a lo que hago. Y otra cosa es dedicarme a descansar para tener fuerzas de hacer lo que debo hacer. Mi descanso, mis necesidades no dependen de mí, depende de la provisión de Dios, que también nos provee esas oportunidades. Es el Padre que está en el cielo el que da el verdadero pan del cielo. Nosotros aquí en la tierra no podemos darnos el alimento espiritual que necesitamos de Dios. Ni se lo podemos dar a otros. Tampoco nos vamos a ir de acá pensando que nosotros somos los chachos de la película. El mundo me necesita. No, el día que nosotros decidamos no hacerlo, las piedras hablarán, dice la Biblia. Ojalá. Yo le pido a Dios que no me permita ver una piedra nunca hablando. Primero me enloquezco. Y segundo significa que yo me quedé callado. Y creo que eso me llevaría más a la locura que ver la piedra hablando. Saber que nosotros nos hemos quedado callados al punto que las piedras tienen que hablar. Nosotros salimos a predicar perdón y arrepentimiento sabiendo que no es en nuestras propias fuerzas, sabiendo que el pan del cielo lo da el Padre. Yo solamente soy un instrumento. Si estuviéramos usando la misma analogía, entonces yo soy la canasta en la que Dios va y entrega el pan. Si tú te comes un pan delicioso, yo no he visto a nadie que coge un pan y diga, uy, qué pan tan rico, pero no, espérate, yo no quiero pan, qué canasta tan hermosa, porque la canasta no es para ti. La atención no debe estar en la canasta, debe estar en el pan. Y nunca, mucho menos, he visto una canasta que se enoje porque digan, qué pan tan delicioso, y nunca me han dicho a mí que qué canasta tan linda. Asimismo, cuando llevamos el pan de vida, debemos saber que nosotros somos el objeto secundario usado por Dios, que si no hablo, las piedras hablarán, y que así como en el pasado habló un burro, en el presente también puede hablar otro burro. Dice la palabra de Dios. Escúchenme bien, comerán lo que es bueno. Cuando encontramos en la palabra de Dios dos imperativos como escúchenme y comerán, en la estructura hebrea en la cual Isaías es el mayor exponente, implica una causa y un efecto. Cuando él dice, escúchenme bien y comerán, esos dos imperativos significa que cuando yo escucho,
indudablemente voy a comer. El segundo expresa la consecuencia del primero. Quiero comer pan de vida. Es clarísimo, debo escuchar a Dios. No hay otra forma. Si yo escucho el mundo, si yo escucho la política, si yo escucho las noticias, si yo escucho las encuestas, si escucho la opinión de la gente, no voy a comer pan del cielo. Si la gente escucha todo eso, no va a comer pan del cielo. Y nuestra tarea es ir y llevar la palabra de Dios, que ellos escuchen para que puedan comer pan del cielo, comer lo que es bueno. Un ejemplo muy cortico de esta forma en el hebreo está en Génesis 42:18. Dice, al tercer día les dijo, yo soy un hombre temeroso de Dios. Hagan lo siguiente y salvarán su vida. Hagan, salvarán. Si ellos hacen lo que les explicaron en ese momento, pues salvarán su vida. El hacer en ese momento los llevó a salvación. En este momento, el hacer no lleva a nadie a salvación. No somos salvos por lo que hacemos. No somos salvos porque decidimos poner la fe en Jesús. No somos salvos porque hacemos nuestra obra como Dios nos mandó a hacerla, porque la fe sin obras es muerta. No, nosotros somos salvos por nuestra fe en Cristo. Pero en la antigüedad se prometió que el que hiciera eso salvaría su vida. Avanzamos en Isaías 55, versículo 3. Presten atención y vengan a mí. Escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno conforme a mi constante amor por David. Y aquí enfoquémonos en algo. Vengan a mí. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es la consecuencia de ese imperativo? El primer imperativo es vengan. ¿Cuál es el segundo que sería la consecuencia del primero? Vivirán. Vengan a mí y vivirán. Por venir a mí, viviréis. Dice en otra versión. Y por eso es que Jesús en Juan 14:6 quedó registrado, dijo, yo soy la vida. Cuando vamos a Jesús, viviremos. Cuando ellos vienen a Jesús, vivirán. ¿Y cómo van a venir si no hay quien les predique? Pues es nuestra tarea. También dice ahí, los he puesto como testigo para los pueblos, como un jefe supremo. Me adelanté, devolvámonos un poquito porque me salté ahí el pacto eterno. Dice, presten atención, vengan a mí, escúchenme y vivirán. ¿Qué encontramos cuando venimos a Cristo? Un pacto, dice, haré con ustedes un pacto eterno conforme a mi constante amor por David. Y ese pacto eterno, que es como la renovación que Dios había hecho del pacto con David, pero ahora en Jesús, tiene tres características importantes. La primera característica de este pacto eterno es que es un pacto restaurado. Jesús no es la nueva estrategia de Dios, fue la única estrategia. En el Antiguo Testamento encontramos a Dios haciendo un pacto con David para un pueblo que todavía no estaba preparado ni en su mente ni en su corazón para recibir un Mesías. Pero en Jesús ya nos presenta un pacto eterno, un pacto restaurado. Isaías 61, versículo 8 dice, yo, el Señor, amo la justicia, pero odio el robo y la iniquidad. En mi fidelidad los recompensaré y haré con ellos un pacto eterno. Ahí está Dios prometiendo que ya no es el pacto de David,
sino que es un pacto que va a ser eterno. Por eso Hebreos dice de una vez por todas, es el pacto eterno. Es un pacto de paz. Isaías 54:10 dice, aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti ni vacilará mi pacto de paz. Una montaña cambiando de lugar debe ser algo traumático, debe haber ruido, debe haber movimiento. Pero dice la palabra de Dios que aún ahí no cambiará su fiel amor por nosotros y que su pacto de paz no vacilará. Es decir, el pacto que tenemos ahora en Jesús no va a ser cambiado por nada ni por nadie. Y este pacto, para dejarlo claro, es un nuevo pacto. Por eso en Jeremías 31, versículo 31 dice, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con Israel y Judá. Específicamente ese nuevo pacto se iba a hacer con Israel y Judá. Por su misericordia fuimos alcanzados nosotros también. Pero este pacto incondicional y eterno ha reemplazado el pacto temporal que Dios había hecho con Israel. Acá no estamos hablando de 4 años de paz. Acá no estamos hablando de depender de un gobernante, de depender de una persona que viene temporalmente. Estamos hablando de depender de Jesús, el pacto eterno, el pacto de paz, el pacto que suceda lo que suceda, Él ha prometido estará ahí con nosotros. Ahora sí, avanzando al versículo 4, dice, lo he puesto como testigo para los pueblos, como su jefe supremo. ¿A quién ha puesto como testigo para los pueblos? Ya no está hablando de David como un líder en la tierra, un hombre con un corazón conforme a su mismo corazón. Está hablando del mismo Señor Jesucristo. Testigo para los pueblos, jefe supremo, nombre sobre todo nombre, nombre ante el cual toda rodilla se doblará. Cuando Isaías menciona este jefe supremo, está mostrando una figura del Mesías que se le ha prometido al pueblo. Está mostrando a Jesús de Nazaret, el mismo que Pedro menciona en Hechos 5:31. Luego el versículo 5 en Isaías 55 dice, sin duda convocarás a naciones que no conocías y naciones que no te conocían correrán hacia ti. Gracias al Señor tu Dios, el Santo de Israel, que te ha colmado de honor. Nuevamente nos está llamando a nosotros a traer a esas personas a las que a él no lo conocían. Cuando dice convocarás a naciones, tampoco nos está hablando a nosotros porque no somos nosotros los que convocamos. Cuando dice convocarás a naciones, se está refiriendo a Jesús. Noten que en el versículo 3 que acabamos de leer, dice, haré con ustedes. Está hablando en plural, le está hablando al pueblo. Pero ahora, en el versículo 5, dice, tú, y está en singular. Esto nos sugiere que se está refiriendo a un individuo. No está hablando una nación, está hablando de un individuo singular. La salvación traída por el Mesías es de uno para todos. Se la está ofreciendo a las naciones gentiles, no solamente Israel.
La salvación de la que estamos hablando no está hablando de la iglesia. Es salvación a los de afuera y nosotros somos el instrumento principal. Por eso es que dice, las naciones que no te conocían correrán hacia ti. No es hacia nosotros, es hacia Jesús. Él convoca, Él nos usa a nosotros para hablar, pero es Él el que convoca. Y las naciones no van a correr a mí. No se trata de mí, no se trata de la canasta, se trata del pan del cielo. Y dice, correrán a ti, correrán a Jesús. No son personas que van a recibir el mensaje de perdón y salvación a través de nosotros y van a vivir una vida a medias. Son personas que van a vivir de manera intencional, energética, correrán hacia ti. Nosotros solo llevamos la palabra de salvación y de perdón de pecados. Y ellos van a correr a Jesús. Pero si no lo creemos, no lo veremos. Por otra parte, si lo creemos, lo veremos. Y lo veremos porque iremos a hacerlo. Ya casi terminando, dice el versículo 6 en Isaías 55. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Y el versículo 7. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá compasión. Debemos abandonar el camino del malvado. Escuchábamos a Jorgito en el Salmo 1. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. ¿Por qué? Porque abandonó ese camino del malvado. Está plantado a la orilla del río porque hizo lo que decía en Isaías 55:7. Abandone el camino del malvado. Debemos abandonar el camino del malvado si queremos estar plantados a la orilla del río. Debemos volvernos al Señor. Por eso dice que abandone el malvado su camino. Abandonar. Si abandono el camino, me estoy volviendo a Cristo. Si abandono el camino de perdición, esto implica arrepentimiento y me arrepiento delante de Dios y recibo perdón y salvación a través de Jesús. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. El camino no es el que nos esté proponiendo la política actual. El camino es el Señor. Acá Dios nos está invitando a que confiemos en Él para cumplir no lo que queremos, sino lo que Él nos ha prometido. Termina el versículo 9 diciendo, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Hay candidatos que nos proponen cosas buenas, otros no. Hay candidatos que nos prometen sacar a Colombia de la destrucción en la que estamos. Y debemos ser responsables al momento de votar. Pero tenemos que entender que no es el camino del hombre, que es el camino del Señor. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es el camino que dice acá. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Una vez más, Isaías estaba prefigurando a Jesús.
más altos que los cielos sobre la tierra. La salvación de nosotros no depende de un gobierno, depende de nuestra fe, de nuestra confianza puesta en el Señor. Y qué bonito que hoy como iglesia vamos a acompañar a dos de nuestros hermanos a que públicamente declaren que su vida la viven para Cristo. Públicamente van a decidir o han decidido, lo van a hacer, morir con Cristo para vivir con Cristo. Han decidido bautizarse y la mejor forma de terminar un ayuno congregacional es celebrando los bautizos. El mismo Jesús nos enseñó que así sea. Vamos a orar para terminar esta parte y luego le voy a pedir a Martín y Martina que pasen al frente para orar por ellos. Acompáñenme a orar. Padre Todopoderoso, Señor, hoy como iglesia venimos delante de ti, entendiendo, reconociendo y declarando lo que dice tu palabra, que tus caminos y tus pensamientos son más altos que los nuestros, que tus caminos y tus pensamientos son más altos que los cielos sobre la tierra, reconociendo que nuestra confianza no debe estar en el hombre, en sus políticas, en sus promesas. Nuestra confianza no debe estar en lo que más me ofrecen, en lo que más pueda hacer. Nuestra confianza debe estar en ti. Hoy, Señor, yo te pido que Colombia, un día antes de elegir su presidente, tome conciencia y tenga como referencia tu santa palabra y tenga como referencia a aquellos que han decidido, aunque sea recientemente, exaltar tu nombre. Yo te pido que nuestro país opte por algo que nos muestra algo de tus caminos que son más altos que los nuestros y no a alguien que está completamente lejos de tus caminos. Hoy, Señor, yo te pido que Colombia entera pueda llegar a un punto en el que reconozca que tus caminos y tus pensamientos son más altos que los nuestros y por lo tanto no hay otro lugar en el que debamos estar más que rendidos a tus pies. Yo te pido, Señor, que tú uses tu iglesia para ir y regar el campo sediento y que las personas que están allá sedientas de sed, con sed de justicia, puedan ser saciados y se puedan convertir en ese árbol plantado a la orilla del río. Se puedan convertir en esas personas que se deleitan en tu palabra de día y de noche y que no sean más como el malvado. Señor, gracias porque hoy tú nos has hablado. Nos has recordado que esto comienza por nosotros de manera individual, luego en nuestra familia, luego en una sociedad, pero en la sociedad tú necesitas a tu iglesia para que vaya y predique palabra de perdón de pecados y arrepentimiento. Señor, gracias por tu palabra y tus enseñanzas. Continuamos en esta tarde de ayuno congregacional, rendidos delante de ti y reconociendo tu nombre sobre todo nombre. Por eso te alabamos, Señor Jesús, y oramos en tu santo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces le pido por favor, Tatiana, que venga y vienen Martín y Martina con la iglesia, guiados por Tatiana, vamos a estar orando por ustedes. No necesito.